Son 4 huevitos así por 3,65 €. Nememen, prácticamente de a euro cada huevo. Nos encontramos en Suiza, que es posiblemente el país más caro de todo el mundo. Así que hoy he venido a un supermercado para ver cuánto cuestan las cosas y que podamos hacer una comparación de diferentes precios en distintas partes del planeta. He venido a este, que es un supermercado muy común, se llama Migros. Migros y Coop son como los dos más famosos en Suiza, donde la gente cotidiana hace sus compras del día a día. Así que vamos, ya conocen la dinámica, qué tan caro es hacer el supermercado en el país más caro del mundo. Eso es lo que vamos a averiguar. Acompáñenme. Comencemos con este dato súper curioso de los supermercados en Suiza y otros países de la región. Y es que, ¿sabían ustedes que venden estos huevos de colores? Esto yo al principio pensé que era por la temporada tal vez de Pascua o qué sé yo. Ya después me enteré que esto es porque son los huevos duros, los huevos cocidos. Entonces los huevos así de colorcitos son los que vienen cocidos y los huevos blancos o bien marrones pues son los huevos normales, ¿no? Los que vienen sin ser hervidos. Y nememen, prepárense para los precios. Chequen esto, 4 huevos, ¿ok? Son 4 huevitos así por 3,65 €. Nememen, prácticamente de a euro cada huevo. Los huevitos así revueltos de la mañana, ¿no? Te quieres echar 3 con tus salchichitas. Desayunando en casa, te estás gastando un mínimo de 3 €. Ah, por cierto, la moneda es el franco suizo, pero a la fecha en que grabo este video cuesta lo mismo el franco suizo que el euro. Entonces, para conveniencia de todos, porque es más entendible y más internacional el euro, vamos a decir los precios en euros. Entonces sí, prácticamente de a euro, de a dólar el huevo. Vaya dato, nada ahorrador. Veamos, por ejemplo, un yogurt. Cada yogurt de 180 gramos, 90 céntimos de euro. La carne, vamos a ver, chéquense. Estos son 320 gramos de carne. ¡Wow! Casi 18 €. Y dice que tiene el 50% de descuento. Ok, me gusta pensar que ese precio no es el 50% de descuento. Vean, esta 16 € por 200 gramos de carne. A ver, para personas que me vean de México, por ejemplo, el euro hoy por hoy está como a 20 pesos, algo así, 20 y tantos. Estamos hablando de 320 pesos por esta cosa de carne, por 200 gramos. De hecho, bien se dice que la carne en Suiza es el doble de cara de lo que cuesta en otros países de Europa. Esto por costos de importación y operación, pero sí, wow, no, sí está caro, caro. A ver, por ejemplo, el tocino, ¿no? De cerdo para mezclar con tus huevitos de a euro. 100 gramos de tocino, 4,80 €. Veamos, por ejemplo, precios de sodas, ¿no? Bebidas. El agua embotellada, 1 €. Estándar, la verdad no sé por qué lo pagarías. Aquí se puede tomar el agua de la llave en todos lados. La Coca-Cola, 1,35 €. Ok, también bastante estándar para Europa. Y de ahí, que si 1,40 €, 1,30 €. Bien, diré que sus precios están estándar para el continente europeo. Una pizzita, ¿no? De microondas, 5,40 €. Pues te sale casi el precio de la pizza hacerte tus huevos revueltos con jamón, ¿no? Es casi lo mismo. A ver, veamos. Precios de fruta, por ejemplo. Bananas, ¿no? Este es por kilogramo. 3 € el kilogramo, ok. 2,60 €. Caro para Latinoamérica, para Europa no tanto. Aguacate, este sí es por pieza, 2 € cada aguacate. No, eso sí está carillo. Las mandarinas, 75 céntimos cada mandarina, también alzado, la verdad. Manzanas, 3,75 € el kilo. Supongo que estándar para Europa. Latinoamérica, putricarísimo. Nememen, vean, 4,20 € por un cepillo de dientes. ¿Qué me los baña de oro o qué es lo que hace esa vaina? Shampoo, 8,95 €. Ese shampoo sí es caro en todo el mundo, la verdad, pero así como tal 9 €, yo no diría que tanto así. Veamos aquí, comida para gato, ¿no? Para mascotas, 7 €, aunque este es como para el gato fresa, ¿no? El gato exigente, véanlo, se ve que es elegante. Para el gato más normalito, ¿no? 2,99 €. Gato gourmet, casi 7, gato normal,
3. A ver, papel de baño, a ver qué tan caro sale limpiarse el culantro aquí. $4.29, ok, no está mal. Es un empaque grande, ¿no? Igual este grandote de triple hoja y toda la vaina. $4.49. Pues bueno, al menos eso no es tan caro en este país. Uno puede limpiarse el culillo dignamente sin gastar los millones. Oler rico es caro. Pues a ver, si quieres acá con Nivea, ¿no? Pues sí te cuesta tus 3 euros. Pero si te vas a una marca más genérica, por eurito puedes oler sabroso. Oler sabroso puede ser barato. Ah, vean qué chistosa manera de empacar la salsa de tomate. Nunca había visto algo así. Parece como cerveza, ¿no? Como un cervezón, pero no. Realmente es la salsa para el espagueti. Hijo, ya tomando desde temprano. No, ¿qué pasó, jefa? La voy a ayudar yo a hacer la pasta, por favor. Vamos a calmarnos con los prejuicios, jefa. Ah, vean qué bizarro. Te sale mucho más barato comprar un jugo de limón así sintético en plástico que comprar realmente los limones. Pues digo, supongo que hace sentido, ¿no? Pero sí, miren, hasta tú lo empacan así como si fuera un limón de verdad, que te puede hacer tus micheladitas por menos de €1. A ver, los cereales, esto me da curiosidad. ¿Qué tal estos cornflakes, marca genérica? En vez de un gallo es un pollo con gorra para atrás. Pues a ver, un cereal así Kellogg's, ¿no? De caja estándar, 400 gramos, 4 eurillos. Los demás que sí, de a 2, de a 4, ok, también estándar. La leche suiza, ¿no? Pues es como mundialmente famosa. Pues que sí, de a euro, tu litro, €1.40, €1.50. Pues sí, ¿no? Sería irónico que fuera cara, habiendo tantas vacas dando leche exquisita suiza. Y en lo que obviamente encontramos buenos precios, mucha oferta es en la cerveza. Ya lo habíamos platicado, Suiza es un país bastante borracho. Entonces sí, miren, encuentras cervecita de a menos de a euro, ya un poquito más cara, que sí, de a 2 euritos. El vino encuentras desde 4 euros. Miren, cerveza en botella de plástico. ¿What? Medio eurito, ¿ok? Buen precio, costeable para los universitarios. Todos hemos ido estudiambre alguna vez, ¿ok? Se vale beber cerveza en botella de plástico. Y a ver los dulces. Esto me interesa. A ver, el chocolate suizo es mundialmente famoso. Acá está, chocolate suizo, €2.50, ok, la barra de chocolate. El Kinder igual, €2.50. Pues sí, el chocolate suizo te lo venden caro en todas partes del mundo. Y esto explica por qué. Imagínense, si en Suiza es caro, luego exportarlo, pues nememen mucho más. Más cosas engordantes, ¿no? Las papitas Pringles, 3 eurillos, ok. Más cereales aquí, ok, que si tus sucaritas, 5 euritos, 5 eurillos, los cornflakes originales de a 4. Y qué belleza tener tanto chocolate suizo. A ver, obviamente no es Suiza, va a haber mucho chocolate suizo, pero es que sí es demasiado delicioso. No sé qué hacen esas vacas, no sé qué receta le hacen, pero por algo es mundialmente famoso. Caramba, vean esto. Miren mi mano. Es del tamaño de mi brazo esto, Snickers tamaño el hombre famoso de WhatsApp, masivo. Claro, y obviamente venden esto en Suiza. El queso suizo, ¿no? Para fondue. Uy, de muchas marcas, vean esto. No, pues obviamente, ¿no? Los lácteos y así. Uf, qué sabroso un buen fonducito. Vean, más huevos de colores. Me gusta que se ponen bien creativos, ¿no? Con los diseños. Vean esto. ¿Será industrializado esto o literal alguien lo sumerge así en pintura? No sé, me llama mucho la atención, es algo muy bello. Comenten si en sus países hay huevos de colores. Más chocolates, más gordura suiza por doquier. Y vean el café. Esto ya lo habíamos hablado, que aquí hay, de hecho en las cafeterías, el café más caro del mundo. Pues al parecer el soluble no se queda tan atrás, vean esto. Casi 13 euros por un bote así de Nescafé soluble. Pues sí se me hace bastante elevado. Y bueno, obviamente para pagar es de lo más normal que sean estas casetitas de autocobro. Ya cada vez se ven más en todas partes del mundo y evitan buenas filas. Y bueno, así es como concluimos con nuestro tour por un supermercado suizo en la ciudad de Zurich. Pues a ver, sinceramente no quedé tan asombrado con los precios. Creo que lo que más me impresionó fue el huevo y la carne. ¡Holo, borgo! Eso sí está en otro nivel. Pero a ver, no sé si el huevo tal vez se deba a alguna temporada, ¿no? Tal vez ahorita está como faltante, como está pasando ahorita en Estados Unidos. A la fecha en que grabo esto, no hay huevo, no hay pollo en Estados Unidos. Entonces tal vez sea algo así. O tal vez siempre sea así de caro. Si alguien vive en Suiza, por favor pónganlo abajo en los comentarios. Pero sí, en general no quedé realmente asombrado
asombrado, así anonadado. De por sí en Europa las cosas son mucho más caras. Repito, para los que venimos de Latinoamérica sí es como wow, algo súper choqueante. Pero en estándares europeos la verdad se me hizo cotidiano, promedio, a diferencia de ciertos productos como, repito, por ejemplo, el huevo, la carne, eso sí que estuvo en otro nivel. ¿Cómo lo vieron ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Vieron algo que se les antojara, que desearan que vendieran en sus países o se pareciera algo más? Pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós.